En el día 90 de nuestro reto Lee la Biblia este año, hablaremos cómo superar tus temores. La generación y personas nacidas entre 1981 y 2000 también es conocida como generación del miedo. En una de sus canciones más populares, El Temor, Lily Allen canta: ya no sé lo que es correcto ni lo que es real, porque estoy dominada por el temor. La palabra temor conlleva dos sentidos en la Biblia, uno saludable y otro que no lo es. En el buen sentido del término suele utilizarse en el contexto del respeto por Dios y a veces también en el respeto por la gente, en especial ante quienes están en autoridad. Es el mal sentido, significa estar aterrorizados. Se supone que tememos a Dios en el buen sentido y no nos asustamos de nadie ni de nada más. Mucha gente hoy en día vive de forma opuesta. No temen a Dios, pero sus vidas están llenas del tipo equivocado de temor. ¿Cómo puedes vencer tus temores? Veamos Salmos 39 y leamos los versículos 1 al 13. El carácter transitorio de la vida, al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. El Salmo 39. En este Salmo nos dice que debemos ser sinceros con respecto a nuestros temores. Todos experimentamos temor. Puedes tratar de suprimir y negar tus miedos o puedes ser sincero y abierto con respecto a ellos. David se presenta ante Dios con ciertas preguntas apremiantes. Ha intentado estar en silencio y callado, pero encontró que su angustia iba en aumento cuando no se comunicaba con Dios. Ha comprendido cuánto de la vida humana se gasta en la ansiedad y el temor. El miedo suele ser sobre el dinero. Ilusorias son las riquezas que amontona el ser humano, pues no sabe quién se quedará con ellas. No obstante, la mayor parte de nuestros temores giran en torno al sufrimiento, la muerte y la brevedad de la vida. David está particularmente preocupado por el sufrimiento que ve a su alrededor y en su propia vida. No logra entender cómo Dios puede permitir algo así. Está tan indignado por las acciones de Dios que incluso ora del siguiente modo: deja ya de mirarme, dame un momento de respiro. En medio de la desesperación es saludable expresar tus preocupaciones y dolores ante Dios. Él entiende que el sufrimiento nos causará confusión y dolor. Pasó por lo peor de dichas experiencias por nosotros. Este salmo ofrece la respuesta completa a estos temores sobre el sufrimiento. No obstante, justo en el núcleo del salmo, mientras David pone sus temores, angustias y frustraciones ante Dios, vemos que encuentra la respuesta en su relación con Dios. David declara al Señor: mi esperanza he puesto en ti. Y al final su oración es un reconocimiento de que depende completamente de Dios para obtener respuestas. Busquemos ahora Lucas 8 y leamos los versículos 19 al 39.
Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Sigue confiando en Jesús. Puede que haya momentos en tu vida cuando el temor parece abrumador. En ocasiones viene como la tormenta inesperada que experimentaron los discípulos. Esta sección comienza con una extraordinaria combinación de intimidad y asombro. Jesús dice de sus seguidores que aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica tendrán una íntima relación con Él y serán su madre y sus hermanos. La intimidad y el temor en el buen sentido no son opuestos, se complementan el uno con el otro. Esto es cierto con respecto a las mejores relaciones, sea el matrimonio, las amistades íntimas o entre padres e hijos. La intimidad extraordinaria se combina con respeto saludable. Los discípulos experimentaron dos tipos diferentes de temor cuando estuvieron en el lago con Jesús. Al desatarse una tormenta corrían gran peligro y los discípulos tuvieron miedo. Despertaron a Jesús y gritaron, Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar. Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Preguntó a sus discípulos, ¿dónde está la fe de ustedes? De nuevo vemos el contraste entre el temor no saludable y la fe. Jesús expresó, ¿qué pasó con su fe? La respuesta a su miedo es muy simple, pero al mismo tiempo muy difícil de poner en práctica. He comprobado que se trata de una lección que he tenido que aprender una y otra vez. Por ello, en medio de tus miedos, sigue confiando en Jesús. Sigue poniendo tu confianza en Él. En ocasiones Jesús calma la tormenta, como lo hizo aquí. Otras veces deja que la tormenta se desate y te calme a ti. La respuesta de los discípulos a Jesús es de temor saludable.
absoluto asombro. Maravilla y humildad en la presencia de Jesús. Se preguntan uno al otro, ¿quién es este? Su pregunta es contestada por el hombre poseído por demonios a quien Jesús sana. Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. Cuando aquellas personas que apacentaban cerdos vieron que el hombre recibió sanidad, sentado a sus pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Pidieron que Jesús se fuera porque les había entrado mucho miedo. Este, de nuevo, era un tipo incorrecto de miedo. Tenían temor porque habían perdido cerdos valiosos. ¿Qué vendría a continuación? No podían ver el inmenso valor de la vida de una persona. Rechazaban a Jesús por miedo, pero él no tenía miedo de ellos ni de nadie. Jesús tenía un enfoque interesante con respecto al seguimiento. El hombre que había estado poseído por demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. No obstante, el enfoque de Jesús fue invitarlo a contarle a los demás de forma directa lo que había sucedido con él. Jesús dice, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Al encontrarse con Jesús, se había encontrado con Dios. Lucas combina las expresiones, todo lo que Dios ha hecho por ti y lo mucho que Jesús había hecho por él. Jesús es Dios. Esta es la razón por la que en última instancia Jesús es la respuesta a todos nuestros temores no saludables. No te abrumes por el temor, sino vence tu temor con Jesús. Busquemos Números y leamos el número 29, versículos 12 en adelante. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año. Han de ser sin defecto, y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos y un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad. Ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Números 30.
Ley de los votos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere los votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto que viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no lo vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día de que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló, y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, de entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó, por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Números 31, versículos 1 al 24. Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante al Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá
de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios. Después entraréis en el campamento. Números nos revela que debemos temer a Dios y a nada y ni nadie más. Los episodios en este pasaje del Antiguo Testamento son profundamente impactantes para nuestros oídos modernos. Algunas partes del Antiguo Testamento parecen ser tan difíciles, por ejemplo, Números 31, versículos 15 al 18. No hay respuestas fáciles para estas cuestiones. A veces todo lo que podemos hacer es aferrarnos a lo que conocemos sobre el amor y la bondad de Dios y confiar en que hay una respuesta aunque no la entendamos en plenitud. Lo que podemos ver en estos episodios es que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía un temor de Dios muy saludable. No daban por sentado el acceso a su presencia. Sabían que su Dios de amor era un Dios de justicia, que toma con seriedad el pecado y la rebelión. La clave para nosotros como cristianos es interpretar todo esto a la luz de Jesús. Jesús es el único sacrificio perfecto. El número decreciente de novillos sacrificados cada día, de 13 a 7 y luego a 1, señala hacia el tiempo donde ya no se precisaría ningún sacrificio adicional. Jesús, el único sacrificio perfecto, abolió la necesidad de cualquier sacrificio suplementario. En Jesús no hay desigualdades. Estas regulaciones sobre los votos parecen tratar de proteger a las mujeres y evitar la discriminación en su contra. Debemos recordar que las sociedades más antiguas eran patriarcales y los hombres eran considerados los líderes de la familia. Por ello, estas regulaciones estaban probablemente diseñadas para proteger a las mujeres en situaciones donde se les impedía cumplir un voto que hubieran hecho. No obstante, debemos leer esto con la lente del Nuevo Testamento y en particular a través de las palabras del apóstol Pablo, quien afirma que en Cristo no hay desigualdades. Gálatas 3:28. Este pasaje en Números da respuesta a un contexto cultural. No establece un principio sobre cuestiones de género. Jesús dijo, ama a tus enemigos. Al leer sobre la venganza de los madianitas se nos recuerda con cuánta seriedad Dios examina a quienes intentan apartar al pueblo del camino y evitar que siga a Dios. Parece que los madianitas habían tratado de hacer eso de forma deliberada, primero por medio del sexo y luego a través de la oposición militar. Sin embargo, también debemos leer este acto de juicio con la lente de lo que dijo Jesús. Amen a sus enemigos. La clave para todo esto es la cruz. En la cruz vemos nuevamente lo en serio que Dios se toma el pecado y el amplio alcance de su juicio. Pero también vemos que su mayor deseo es bendecirnos y redimirnos a todos. Esto transforma nuestra respuesta ante pasajes como estos. Pablo enseña, no tomen venganza. Romanos 12:19. Hemos de llevar vidas de amor, como señala San Juan. Donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. 1 Juan 4:18. Esta es la forma de vencer nuestros temores. No quisiera orar como David oró pidiendo que Dios le mostrara el final de su vida y el número de sus días. Preferiría confiar en Dios sabiendo que cuando me llegue el momento de irme con Él, será en el tiempo indicado. Pero soy consciente de cuán pasajera es la vida y cuán rápido transcurre. Esto hace que me pregunte, ¿hago todo lo que debería hacer cada día? Señor, gracias porque no hay temor en el amor, sino que el perfecto amor echa fuera todo miedo. Ayúdame a amarte y a no tener miedo de nadie ni de nada. Que Dios te bendiga.